El 10 de diciembre de 1983, el pueblo argentino desbordaba las calles. Un nuevo presidente, electo por el 51,7% de los votos ciudadanos, asumía el cargo después de 7 años sin urnas. El hecho, hoy recordado como una fiesta democrática, puso fin a la más cruda dictadura que conoció el país. El gobierno de Alfonsín levantó en Argentina ciertas banderas, y una de ellas fue la necesidad de juzgar a los responsables de la dictadura, reconociendo así el terrorismo de Estado. Este suceso generó un gran apoyo popular hacia el presidente Alfonsín. Con el pasar del tiempo, el gran respaldo de la sociedad hacia el gobierno comenzó a debilitarse. Durante su presidencia, ocurrieron diferentes levantamientos militares debido a la mala relación que había establecido con el régimen militar. El primero sucedió en 1987, en el cual un grupo de oficiales liderados por Aldo Rico decidieron acuartelarse con armas. El último, conocido como uno de los enfrentamientos más trágicos, sucedió en 1989, en el cual 42 integrantes del MTP, Movimiento Todos por la Patria, tomaron el tercer regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano. Diferentes problemáticas económicas comenzaron a surgir, concluyendo de esta manera en una hiperinflación en la cual los precios subían cada vez más, en un lapso de tiempo muy corto. 1989 fue aquel año, el año en el que a partir de la hiperinflación se generó una enorme tensión en la sociedad, el año en el que ocurrieron una gran cantidad de saqueos, represiones, estallidos y cortes energéticos, el año que quedó marcado a fuego en la memoria colectiva de los argentinos y marcó la salida anticipada del entonces presidente Raúl Alfonsín. Por lo tanto, ¿cómo afecta la memoria colectiva sobre los recuerdos individuales? Bueno, mi nombre es Norma Noemí Altave, nací en el año 1948 y bueno, hablando de Alfonsín, del presidente, cuando empezó la democracia, yo tenía 35 años. Mi nombre es Mabel Elba Martín, tengo 68 años, o sea que soy del año 1950. Mi nombre es Oscar Ramón Esquirús, nací en 1938 y en la presidencia de Alfonsín tenía 45 años. Bueno, mucha alegría porque volver a la democracia era como recuperar un montón de cosas en nuestro país. Bueno, con el tema del gobierno de los militares habíamos sufrido mucho, mucha gente pasó por muy malos momentos. A nosotros, mi familia, no nos tocó, gracias a Dios, pero poniéndome en el lugar de todas las personas que perdieron muchos familiares, hijos, hermanos, nietos que todavía se están recuperando en este momento, es muy triste lo que pasó. Bueno, cuando recuperamos la democracia, estábamos felices en ese sentido. Bueno, el gobierno de Alfonsín, teníamos muchas ilusiones. Yo realmente voy a ser sincera, vengo de una familia peronista y yo no lo voté a Alfonsín. En ese momento voté a Luder, a Ítalo Luder. Pero bueno, igualmente feliz. Bueno, cuando se dijo que daban elecciones allá por el 83, y como es, y bueno, y se iba a salir de la dictadura, una alegría muy grande y como es, y bueno, y otra vez volver a la democracia, votar, y como es, bueno, yo lo voté a Alfonsín, y como es, la alegría por lo que ganó por una amplia diferencia, y bueno, y se terminaba un periodo de mucha incertidumbre, de cosas que ni sabíamos que habían ocurrido.
Pero en fin, fue muy bueno y muy lindo, la verdad que una alegría bárbara y empezar a vivir de vuelta en libertad. Soy del año 1950, una generación que realmente la llegada de la democracia fue algo sumamente importante, ya que en mi caso personal había votado en el año 1973 y después ya cuando se sacó el gobierno peronista, que se instaló toda la dictadura, fue en el 1983 cuando tuve la oportunidad de votar. Bueno, fue una época para la Argentina, para toda la población argentina, con una esperanza, una ilusión tremenda, ya que parecía que se iban a solucionar los tremendos problemas, iba a haber libertad, democracia, que era lo principal, lo que requería todo el pueblo. O sea que la llegada fue un líder, realmente representaba un liderazgo impresionante, Alfonsín, un carisma tremendo, y estaba todo el pueblo argentino muy ilusionado. Una alegría inmensa después de muchos años de persecución y de represión por parte de los gobiernos militares. Nos volvimos a encontrar todos otra vez en los bares, cosa que no se podía hacer hasta ese momento, y nos juntamos desde todos los partidos políticos sin distinciones a festejar con una alegría enorme el retorno de la democracia. Bueno, yo voté a Alfonsín, pero creyendo que iba a andar bien el país con él, porque tenía una aceptación bastante grande. La gente lo recuerda como el que fue el primer presidente que hizo la democracia, el padre de la democracia. Ahora voy a contar algo que me pasó que hoy me produce risa y le cuento a mis nietos, que el día que fuimos a votar, mi esposo fue por un lado porque bueno, le tocaba otra escuela y yo por el mío. Y cuando llegamos le pregunto, ¿a quién votaste? A Alfonsín, me dijo. Yo, como venía de una familia peronista, voté a Luder. Ay, me agarré semejante bronca. Estuve tan enojada con él, tan enojada ese día, que cuando las cosas nos iban tan mal, yo le decía, ¿por qué lo votaste? ¿Por qué lo votaste? Así que bueno, eso fue algo que siempre me acuerdo, que me quedó, porque a mí me cayó muy mal cuando él votó, yo por un lado y él por el otro, distintas ideas. Mi señora se enojó conmigo porque ella votó a Luder y yo a Alfonsín. Pero Luder perdió las elecciones prácticamente porque había un tal Iglesias que quemó un cajón con la bandera radical, como queriendo decir, entonces mucha gente se le dio vuelta. Y en vez de votarlo, y eso lo indignó a la gente. Entre eso a mí también, porque yo pensé, si este tipo hace eso, le voto en contra, para que, como un castigo. Bueno, el juicio que le hizo Alfonsín a todos los militares, yo estaba de acuerdo, porque realmente lo que habíamos pasado, lo que se había pasado, las familias que habían perdido, conozco muchísima gente que le desaparecieron los hijos en el mismo barrio donde estamos, hijos que quedaron sin sus padres, esas cosas dolieron tanto, y teníamos miedo, mucho miedo también pasábamos con el gobierno militar. Así que no, me pareció bárbaro cuando Alfonsín hizo todo lo que hizo para que esa gente pague todo lo que había hecho. Si bien nosotros estábamos en una ciudad demasiado alejada de lo que era la capital y no había la información que hay hoy, vos te enterabas por lo que escuchabas por radio o por los diarios. No era una cosa que estás como hoy, que estás tan informada con la televisión, con internet, con todo. Entonces, bueno, había muchas cosas que nosotros nos enteramos más vale de grandes, no de
no de, ¿cómo es? No en el momento. Nos enteramos de las cosas, te puedo decir, 10 años después, de lo que había ocurrido, de lo que estaba haciendo Alfonsín, de lo que estaban juzgando a los militares. O sea que fue una cosa que nosotros nos enteramos mucho después, no fue en el momento. Bueno, en esos momentos posiblemente teníamos tal vez casi no mucha información, porque realmente no llegaba de la ciudad donde soy yo, que realmente soy de Bolívar, no llegaban tal vez la información, o uno estaba en esos momentos con la edad que teníamos en otra etapa, preocupándonos tal vez por otras cosas, pero realmente con lo que me pude informar en ese momento tal vez no tanto, pero después fue algo que a mí me desilusionó tal vez un poco, porque yo hubiese sido de la idea que realmente se hubiese juzgado los tremendos crímenes y desastres que hizo la dictadura, que se lo hubiese juzgado sin no tanta contemplación. Fue un acto inmenso de valentía de parte de Alfonsín, porque todavía no estaban, se suponía que no estaban dadas las condiciones como para hacer semejante acto, y lo llevó a cabo con un jurado imparcial, integrado por 5 jueces federales, y se sancionó a los miembros de la Junta de una manera ejemplar. Las repercusiones en la sociedad fueron naturalmente muy buenas, porque se valoró mucho el gesto, la actitud de Alfonsín. Sí, yo creo que fueron bien juzgados, porque hicieron una dictadura, mataron cualquier cantidad de gente, hacían desaparecer a la gente. Eso sí estoy de acuerdo. Con la Junta Militar hubo, digamos, fueron unos años difíciles para todos, porque había esa contra de que la gente toda se había levantado en contra de los militares por la desaparición de tanta gente. Bueno, en el año 1987 nosotros también pasamos una semana, era Semana Santa, pasamos una semana muy complicada con el tema de los carapintadas, estábamos muy asustados, muy complicados. De esto no recuerdo tanto. Sé que Alfonsín intervino también, hablaban los carapintadas, estaba Aldo Rico. Todo eso no lo puedo contar muy bien porque no lo recuerdo tanto. Sé que Alfonsín dejó como frase: la casa está en orden, felices Pascuas. Y parecía que ya se venía abajo de vuelta todo. Si bien, eso sí, nos enteramos, vamos a decir, en el momento, porque ya había más televisión, o sea, teníamos más medios para comunicarnos, nos enteramos en el momento, pero felizmente se solucionó todo, y bueno, y lo que parecía que se derrumbaba siguió bien. El levantamiento de la tablada, que realmente fue una noticia tremenda, que escuchamos eso, fue muy impresionante, porque nos despertamos con la noticia de que un grupo de guerrilleros habían tomado los cuarteles, habían lamentablemente muertos, tremendos soldados. Fue algo muy, muy, muy triste y muy que nos dejó a toda la población con un sentido de desánimo, y de ver la reacción que se tuvo después, porque realmente hubo que hacer posiblemente arreglos que tal vez para que no tuviera que haber más derramamiento de sangre y desastres, hubo que hacer un tipo de normas y cosas que no estoy de acuerdo. En esa reunión en Plaza de Mayo, Alfonsín dio la célebre frase: la casa, que era para Pascuas, y dijo: la casa está en orden. Cosa que no estaba totalmente claro todavía, pero la reacción popular fue de apoyo absoluto al gobierno. Sí, eso lo recuerdo, sí. Cuando fue lo de la tablada,
que salían los caras pintadas, se disfrazaban prácticamente. Eso lo vemos porque no sé qué una relación que habló Alfonsín, parece que lo convenció a Rico, Aldo Rico, toda esa gente que estaba en ese problema. Y se pusieron a algún acuerdo, se llegaron, que eso fue un revoleo así nomás, pero no pasó nada. Se comentaba que había habido muertos, que se había habido tiros y eso, pero no sé, nosotros no vimos nada de eso. Pero se comentaba que sí, que había habido como un enfrentamiento, porque lo querían sacar a Alfonsín. Pero no sé qué pasó, si hubo un caso raro, ¿no? Bueno, sí, en el 67 había habido un revuelo grande también con los militares y Alfonsín dijo que la casa está en orden y se apaciguó porque no sé qué, hubo reuniones, qué sé yo, y Alfonsín dijo que la casa está en orden, hablándole al pueblo, pero siguió siempre con problemas. Pero bueno, a nosotros como familia no nos fue muy bien con el tema de este gobierno. Mi esposo tenía un comercio, una carnicería, las cosas empezaron, había una inflación tremenda, todos los días aumentaban las cosas, él trató de aguantar muchísimo, pero finalmente tuvo que cerrar el negocio y bueno, costaba mucho vivir. Con 3 hijas, en colegio privado, nos costó muchísimo salir adelante. Pero bueno, así fue el tema cuando iniciamos este gobierno. Bueno, también lo que recuerdo era que económicamente eran tiempos muy difíciles porque había una inflación muy grande. Y a la mañana los valores por ejemplo, de la mercadería para cocinar era un precio, al mediodía era otro, a la tarde era otro. Y bueno, a mí me tocó en mi casa hacer muchísimas cosas como para poder ahorrar o poder que me alcance el dinero. Siempre mi marido trabajó muchísimo y nunca me llegó a faltar del todo, pero tenía que hacer cosas que realmente nunca había hecho. Llegué a hacer el pan en mi casa, a ir a comprar a lugares que había muchas ofertas, había ferias en la calle, yo iba a comprar ahí y venía feliz cuando podía comprar cosas para saber que al otro día yo podía cocinar. Pero bueno, son cosas que a uno le quedan en su mente y no se las olvida. Sí, bueno, si bien hubo una época de inflación bastante prolongada, pero no fue tanto. Y a mí, felizmente, me fue muy bien. En Bolívar, los cortes de luz no había, en la ciudad de Bolívar, que estábamos nosotros. Por lo tanto, no me afectó en nada. La inflación tampoco me afectó en nada porque estaba económicamente bien y la aproveché comprando mercadería, haciendo stock de mercadería para protegerte de la hiperinflación. Por lo tanto, a mí, si bien tengo los recuerdos, los tengo muy vivos, pero no me afectó para nada. El plan económico tuvo un plan que se llamaba Plan Austral, que fueron 2 años, 3 años buenos de estabilidad. Mucho trabajo, había mucho trabajo, mucha producción, la gente no pasaba por situaciones que no tenía trabajo ni nada. Pero después pasaron los años, allá por el 88, 89, que tuvo que entregar el poder antes. El primer plan económico de Alfonsín, que fue el Plan Austral, fue bastante exitoso. Después lo siguió otro que se llamó Plan Primavera y empezó a tener serios problemas
y eso derivó en una hiperinflación. Al final del mandato de Alfonsín hubo varios cambios de ministros que no dieron ningún resultado, y desde el punto de vista económico lo padecimos muchísimo porque fue una inflación altísima la que se vivió y una situación de incertidumbre económica muy grande. Claro que recuerdo los cortes de energía, fueron bastante frecuentes y en mi caso yo vivía en un piso 12 y tenía que hacer el trayecto por escaleras de ida y de vuelta cada vez que había que ir a hacer una compra o ir al trabajo. Fueron realmente duros y bastante perjudiciales para el clima económico que se vivía. Yo había adquirido un plan de ahorro para comprar un auto, el valor de las cuotas se multiplicó enormemente y bueno, eso significó que tuve que hacer un esfuerzo tremendo para poder seguir pagando las cuotas del auto. Incluso en una adjudicación debí renunciar porque no tenía el dinero suficiente como para pagar los gastos de patentamiento. Bueno, durante el gobierno de Alfonsín estuvo el cambio de dinero. Del peso argentino pasamos al plan austral, que había que acostumbrarse, adaptarse al nuevo dinero. También eso costó un poquito, pero ¿qué va a ser? Todo siguió adelante. Bueno, el plan, cuando cambiamos para el plan austral, lo hizo como para controlar la inflación, para controlar los precios, pero realmente tampoco dio resultado y seguíamos igual con todo el problema de que no había dinero. Bueno, había mucha diferencia en la parte social de todos los argentinos porque con el austral tampoco se pudo, querían controlar el dólar, tampoco se pudo, y bueno, los alimentos, todo lo que se consume seguían aumentando lo mismo y no pudo ser un plan que no dio nada de resultado tampoco. Bueno, y teníamos mucho temor también cuando estábamos en un supermercado o en un negocio por el tema de los saqueos, que entraban así de golpe y saqueaban todo, pero había llegado a algo tan grave ya el tema de la pobreza, que había gente que realmente ya uno no sabía si lo hacía porque no eran buenas personas o porque tenían tantas necesidades, aparte la falta de energía que teníamos, cortes de luz, bueno, un montón de cosas que pasamos muy feas al finalizar el gobierno de Alfonsín. Yo trabajaba con mi señora en una carnicería, teníamos despensa y frutería. En la época de Alfonsín, cuando lo eligieron presidente. La inflación me afectó en que no fue mal en el negocio. Nosotros teníamos negocio, no fue mal porque las cosas subían, a la mañana tenían un precio, a la tarde tenían otro. Vendíamos muy bien mucha gente, pero llegó un momento que nos saquearon, como quien dice. No nos quedó nada. Teníamos un depósito con mercadería que prácticamente 7-8 meses lo perdimos todo. Y bueno, así estuvimos hasta que tuvimos que cerrar. Como quien dice, nos fundimos. Y todo eso pasó, sí. Hubo saqueos, hubo cortes de energía, pero todas cosas que cuando un gobierno anda mal ocurren. La gente, al no tener estabilidad, se hacía de todo, se asaltaban negocios, en fin, hacía cualquier cantidad de cosas. Los saqueos, bueno, los saqueos se escuchaba que la gente se juntaban 20, 30, 40 personas y atacaban un supermercado, en fin, robaban y se llevaban todo, bueno, todos problemas así había casi todos los días. Me desilusioné porque no pensé que iba a pasar así eso, lo que pasó, que tuvo que irse directamente porque anduvo mal, todo el gobierno se venía todo abajo, la hiperinflación lo tiró.
volteó. Y el plan astral, bueno, se cambió el dinero, pero ya después con la inflación, todas esas cosas, el dinero no valía nada. El austral es una cosa que no se podía comprar nada porque la hiperinflación es terrible. Así que ahí quedamos como cuando venimos de España. Bueno, y al final del gobierno de Alfonsín ya queríamos cambiar porque realmente la hiperinflación era impresionante, no se podía vivir. Ya conté que me tocó hacer muchas cosas para poder seguir adelante con la familia porque eran tantos los gastos que ya no podíamos vivir. Bueno, y durante este gobierno de Alfonsín, a pesar de todo, yo no lo había votado, pero bueno, después tenía una ilusión de que todo iba a andar bien. Pero llegado el momento, cuando ya pasaban tantas cosas y pasábamos necesidades y todo eso, tuve una gran decepción porque realmente no lo habíamos pasado muy bien, no lo pasamos muy bien. Así que bueno, ya les digo que lo mío fue así. No quedamos muy bien económicamente, hubo que tratar de salir como podíamos y hasta que bueno, después otra vez empezamos a resurgir un poco. No, cuando el desencanto fue que Alfonsín, que yo lo había votado, tuviera que entregar el poder antes, que tuviese que entregar la presidencia antes, a Menem que había ganado. No, la ilusión que tuve el inicio del gobierno de Alfonsín estaba más vinculada al tema de la recuperación de las instituciones y a la libertad que brindaba la democracia y la posibilidad de expresarse. Pero desde el punto de vista económico, dada mi profesión de economista, siempre fui bastante crítico, diría, o al menos escéptico respecto de los resultados, y eso fue lo que realmente ocurrió. A pesar de que conocía personalmente a los miembros del equipo económico y del gabinete en general de Alfonsín, porque habíamos compartido trabajo junto con ellos y era muy buena gente, con muy buenos deseos de llevar las cosas bien adelante, pero para mí equivocadamente. Después de que terminó, mucha gente lo siguió queriendo, Alfonsín, prácticamente porque no fue un mal presidente, le salieron todo en contra, se les puso. Uno tuvimos la desilusión de que creíamos que iba a ir todo bien y le salió todo mal. Cuando yo lo voté a Alfonsín, lo voté con la ilusión de que fueran las cosas bien. Pero después que pasó, que al medida que iba gobernando, había problemas siempre. Entonces, a lo último terminó mal. Eso me agarró una desilusión. Porque lo que quería uno era que la Argentina anduviera bien. 1989 fue el año del primer traspaso del bastón de mando presidencial entre dos mandatarios elegidos democráticamente en la historia argentina. La elección presidencial, celebrada en mayo, fue un hito de la democracia, pero también acentuó el vacío de poder radical y llevó a que en los primeros días de junio el presidente anunciara que no completaría su mandato y que Carlos Saúl Menem, ya candidato triunfal, asumiría antes de diciembre. Los problemas que se originaron luego de la ilusión democrática que había generado el comienzo de Alfonsín provocaron un cambio en el pensamiento de la sociedad argentina. El recuerdo de la memoria colectiva del país sobre estos acontecimientos repercutieron de manera individual y diferente en cada persona que transmitió los años de la presidencia de Alfonsín. En las entrevistas es notorio cómo cada entrevistado habla acerca de la ilusión y el desencanto que atravesaron durante los años de aquel gobierno, haciendo hincapié en puntos sumamente parecidos, como la ilusión que cada uno de ellos tenía por el retorno de la democracia, los discursos que Alfonsín realizaba en los balcones de la Casa Rosada, los grandes periodos de hiperinflación, saqueos, cortes energéticos y demás.
Ellos plantean que con los años sus recuerdos se fueron borrando y modificando, sin poder comprender hasta qué punto su memoria individual es genuina o en realidad está alimentada principalmente por la memoria colectiva.